Venezuela, que tengan todos el mejor día posible. Con el aumento de los casos de obesidad infantil en el mundo, también se ha visto un gran incremento en lo que se refiere a esta serie de alteraciones en el metabolismo y alteraciones clínicas que engloba el término conocido como síndrome metabólico. Esto además es un factor de riesgo importantísimo para el desarrollo de otras enfermedades más graves como la enfermedad cardiovascular y también el desarrollo de diabetes mellitus, diabetes tipo 2. Hoy vamos a hablar de este tema porque es más que importante. Lo que tiene que ver con la salud definitivamente no puede estar aislado de todos los otros problemas que quizás nos afectan en estos momentos como sociedad. La gran pregunta aquí es ¿cómo evitar que nuestros hijos, que los más pequeños de la casa, los adolescentes, formen parte de esas estadísticas, de esa lista de casos de niños y adolescentes con síndrome metabólico, y por qué es tan importante trabajar en ello? ¿Cómo hacerlo? Acompáñenos como todos los días a través de nuestras redes sociales, @solucionesgb, son nuestras cuentas en Twitter e Instagram. Hoy utilicen el hashtag o etiqueta numeral soluciones SM, que son las siglas que definen síndrome metabólico. También, como todos los días, los invitamos a que a través de Telegram sigan a la cuenta de la casa @globovisión_oficial. Y si están saliendo de casa pero tienen acceso a internet, como siempre les recordamos que pueden seguir nuestra señal totalmente en vivo a través de nuestra página www.globovision.com. Hacemos la pausa, ya venimos. Continuamos en Soluciones. Hoy la etiqueta que utilizamos, numeral Soluciones SM, son las siglas de síndrome metabólico. ¿Quiere usted saber de qué se trata esto? Pues quédese con nosotros durante los próximos, ya serían 54 minutos lo que nos queda de programa por el día de hoy. Nos acompaña para conversar de este tema la doctora Rosa Mora. Ella es médico pediatra, endocrinólogo. Bienvenida, doctora. Muchas y también gracias. está con nosotros la doctora Mariana Mariño, pediatra, nutrólogo y gerente de salud de Caña de Empresas Polar. Bienvenida. Gracias. Gracias por acompañarnos a ambas. Es ustedes por la importante hablar de invitación. estos temas porque todo lo que tenga que ver con la salud y sobre todo con la salud infantil debe ser un objeto para abordar o un tema para abordar de suma importancia como cualquier otro, sobre todo en estos momentos. ¿Qué es esto del síndrome metabólico, doctora? Un síndrome es digamos, la reunión de una serie de características que cuando están juntas caracterizan una enfermedad. Entonces, cuando uno habla de un síndrome es porque hay una serie de situaciones que se identifican en un paciente que nos dice, pues este paciente tiene una alta posibilidad de tener esta patología. Okay. En el caso del síndrome metabólico es la reunión de una serie de características físicas, clínicas, en cuanto a peso, talla, composición corporal y de laboratorio, que cuando están juntas identifican la posibilidad de que esta persona tenga un mayor riesgo de problemas metabólicos y cardiovasculares a futuro. Metabólicos, por ejemplo, como la diabetes mellitus tipo 2. Exacto. Y enfermedades cardiovasculares diversas, hipertensión, posibilidad de infarto de miocardio, etcétera, etcétera. ¿Cuáles serían esos factores de riesgo, esos elementos o anormalidades también, por así decirlo, que componen ese cuadro del síndrome metabólico? Doctora. Sí, fíjate, si hablamos de factores de riesgo que predisponen al síndrome metabólico, antes de entrar en el síndrome metabólico, hay cosas que son súper importantes y que dejan un terreno muy, muy fértil para todo lo que es la prevención. Y empieza desde la concepción, porque desde el momento en que esa mujer está embarazada, y cómo va a ser la ganancia de peso y la culminación de ese embarazo con un niñito que va a ser a término o pretérmino, o que va a tener una restricción de crecimiento intrauterino, o el otro extremo, porque el otro extremo del grande para la edad gestacional también es un factor de riesgo. Entonces, ahí ya tenemos un primer factor de riesgo. Si este niñito tiene esas condiciones, está sumando puntos para una posible condición de la que estamos hablando en este momento. Okay. Los otros factores importantes son la propia curva de ganancia de peso de ese recién nacido y de ese lactante, es decir, cómo va a recuperar el peso el que nació bajo de peso con la velocidad con que gane, eso es determinante. Si no nació con bajo peso, sino con un peso normal, cómo es la curva de ganancia de peso, especialmente los 2 primeros años, ese también es un factor determinante. Por eso que ahí el pediatra, la prevención, el control de niños sanos es clave, porque te va dando las alarmas de que, ojo, aquí podemos estar sumando puntos para tener un niñito con un problema de malnutrición por exceso y un posible síndrome metabólico. Y eso es importante aclararlo, porque una cosa es malnutrición y otra cosa es desnutrición. Así es, así es. ¿Cuál La es la malnutrición
engloba tanto el déficit como el exceso. En el déficit estamos hablando de desnutrido y yo aprovecho de ir poniendo esto porque es muy importante. Siempre decimos déficit desnutrido, pero también malnutrición por déficit es el niño que tiene talla baja, ese niñito chiquitico que se ve muy bien, pero que es pequeñito, ese es un niño que tiene una malnutrición por déficit. Los niños con anemia, con déficit de hierro, que están bien de peso, tienen una malnutrición por déficit. Entonces no es nada más desnutrición, peso, es talla, son los micronutrientes que están deficitarios en la dieta de ese niño. Y eso tienes que ir calando, porque nosotros mismos como profesionales nos vamos directo al tema de las nutriciones y nos olvidamos el niñito con talla baja como una expresión de la malnutrición por Y eso déficit. es también muy importante porque, ojo, además que lo he podido vivir con esto desde mi recién inicio en la maternidad, que muchas personas, o sobre todo las madres, están en consulta y siempre les preocupa mucho el asunto del peso. Sí. Mi niño no ganó peso, mi niño está ganando mucho peso, pero quizás el niño no crece mucho, ¿no? Sí. La talla como que no aumenta. Sí. Entonces es muy importante. Sí, eso es importante. Hay varias cosas de las que dice Mariana que son bien, bien importantes. Y una de ellas incluso es que los pacientes que están en sobrenutrición también tienen déficit de micronutrientes. O sea que también, a pesar de que el peso sea normal o incluso alto, esos niñitos tienen un déficit de macro y de micronutrientes que hacen que sean deficitarios y que además del exceso de grasa corporal, haya otros factores que favorezcan trastornos metabólicos diversos. ¿La obesidad es sinónimo de malnutrición? Sí, es una malnutrición por exceso de algunos nutrientes, pero que muchas veces se acompaña de déficit de micronutrientes, que también son súper condicionantes, pues entonces aumenta el riesgo de trastornos metabólicos por ese exceso de grasa corporal, pero también aumenta el riesgo de muchísimas otras patologías asociadas también a esa deficiencia de micronutrientes. En cuanto a la talla baja, es muy importante diferenciar el niñito que tiene una talla baja normal del niñito que tiene una talla baja anormal, que es el otro punto, porque habemos personas pequeñas normales, pero sí la talla, sobre todo en ese malnutrido crónico, es un factor importante a tomar en cuenta y asociar con esa posibilidad de que esa talla baja sea por una deficiencia nutricional. Me gustaría aclarar rápidamente porque estamos hablando mucho del término y probablemente muchas personas no conozcan a qué nos estamos refiriendo. ¿Qué son micronutrientes y qué serían macronutrientes? Los macronutrientes son las proteínas, los azúcares o carbohidratos y las grasas. Digamos, esos grandes tres. Y los micro tienen que ver con todo lo que son minerales y vitaminas. Ejemplo clásico, el hierro, el calcio, la vitamina A. Entonces, todos esos micronutrientes pueden estar deficitarios, como decía Rosa, en cualquiera de las dos condiciones y lo vemos mucho. Nosotros en la consulta en Cania tenemos muchos pacientes con sobrepeso, con obesidad, que tienen déficit de hierro, déficit de calcio, que son los que, digamos, generalmente más evaluamos. Entonces eso es un hecho bastante frecuente. Volviendo a los factores de riesgo, aparte de esta curva de ganancia de peso y de talla, hay una cosa clave que es la composición del cuerpo. De repente el peso puede ir bien, pero el componente graso está aumentando, ¿verdad?, a un ritmo acelerado y sobre todo dónde se ubica. Eso es un factor de riesgo importante. No es lo mismo la grasa corporal universal, digamos, que la distribuida en el área abdominal. Es decir, no es lo mismo ver a un niño que sea gordito, pero que sea todo gordito, los bracitos, las grande piernitas. Y robusto. Robusto, al niño que de repente tiene los bracitos medio flaquitos, las piernitas flaquitas, pero tiene una barriguita. Un abdomen muy prominente, eso es cierto. Y eso básicamente es porque la grasa que se acumula alrededor de la cintura es una expresión de la grasa que se acumula dentro del cuerpo, que es la que causa trastornos a mediano y a largo plazo. Entonces, esa grasa que está alrededor de la cintura es una expresión de esa grasa que se introduce entre las vísceras, en el hígado, alrededor del corazón, etcétera, además de debajo de la piel, que evidentemente trae trastornos o alteraciones en la manera como funcionan ciertos órganos o que inflaman esa parte interna de las arterias que favorecen a riesgos como arteriosclerosis, a problemas cardiovasculares a futuro, hipertensión, etcétera, etcétera. Ok, aparte de este aumento en la circunferencia abdominal, hablamos también de que un niño con hipertensión arterial pudiera desarrollar síndrome metabólico. A ver, ¿Es parte del síndrome? Sí, o sea, como comentaba, el síndrome representa la unión de varios, en este caso de varios factores de riesgo, de varias situaciones desde el punto de vista médico-clínico que representan factores de riesgo para problemas cardiovasculares o metabólicos a futuro. Entonces hay, digamos, 5 rasgos importantes o 5 características importantes. ¿Cuáles serían? El incremento de grasa corporal, bien sea expresado a través del índice de masa corporal o de la circunferencia de cintura, o sea, esa grasa que está acumulada, la obesidad
o esta circunferencia aumentada es uno de los factores, la presencia de hipertensión o tensión arterial elevada, la presencia de triglicéridos, que es un tipo de grasa que circula en la sangre que esté alta, la disminución de lo que se llama el colesterol unido a lipoproteínas de alta densidad, que son lo que se conoce popularmente como el colesterol bueno. Entonces, cuando el colesterol bueno está bajo, ese es otro factor, y la presencia de alteraciones en el nivel de azúcar en la sangre, o sea, niveles altos de azúcar en la sangre. Esas son las 5 características, y de esas 5 características, si 3 de ellas están presentes, entonces ese paciente se puede englobar dentro del síndrome metabólico. Eso es importante. ¿El síndrome metabólico afecta de igual manera a niños y adultos? Es decir, ¿no tiene una edad para que aparezca? Sí, bueno, esto es básicamente como una especie de camino por el que uno va. Entonces el paciente comienza con problemas iniciales de peso, por eso lo que decía Mariana acerca de la prevención es tan importante, ¿ok? Porque no hay que esperar que el paciente tenga el síndrome metabólico, la idea es identificar todos estos factores de riesgo donde el incremento de peso o el aumento de la grasa corporal o la distribución de esa grasa corporal llame la atención inicialmente. Ese es el momento de actuar, sería el ideal. Entonces, la presencia o el diagnóstico de síndrome metabólico se recomienda hacer básicamente en pacientes adolescentes, en pacientes mayores de 10 años. Entonces, no se habla de síndrome metabólico en pacientes por debajo de esta edad. ¿Por qué? Básicamente porque todavía, digamos, ¿cómo podría decirlo? Porque estos factores de riesgo en edades más tempranas todavía no se ha logrado su relación, además, con la posibilidad de que ese paciente termine con un trastorno del punto de cardiometabólico porque o los cambios diabetes quizás son muy constantes. Y son todavía, y son más útiles, además son muy cambiantes. Entonces, en la edad pediátrica, el otro problema es que lo que son valores normales, etcétera, a veces cambian muchísimo según la edad del paciente. A medida que el paciente va creciendo, tiene muchos cambios que pueden ser normales o no, los valores normales de referencia varían, entonces es mucho más complicado hacer el diagnóstico en niñitos menores de esta edad. Es decir, que 2 madres que tengan a sus niños con sospecha de síndrome metabólico, de que lo padezcan obviamente, no se pueden sentar a conversar y decir, mira, pero es que comparar exámenes de laboratorio, por ejemplo. No, absolutamente. Porque si los niños son de sexos distintos, de tallas distintas, peso distinto, pues obviamente las reglas van a ser distintas diferentes para cada uno. Y eso aplica, digamos que para todas las variables biológicas, pues la determinación de un parámetro debe estar en relación generalmente con la edad y en algunos casos puede ser con el género. Eso es bueno aclararlo porque por lo general las madres, bueno, mi hijo tiene esto, el tuyo también, bueno, ¿qué le estás dando tú? Bueno, déjame entonces tratar y dárselo al mío también a ver si le funciona. Sí, esa es una Cada práctica caso es distinto. que no se aconseja. Que no se aconseja para nada. Y muy común. Y muy común, lamentablemente. ¿Cuál es la prevalencia del síndrome metabólico en la población infantojuvenil? Fíjate, nosotros en Cania hicimos hace como unos 4 o 5 años, hicimos un poquito más tal vez, en la población que nosotros atendemos, entendiendo que somos un centro de referencia, que digamos no somos un reflejo, una muestra representativa, digamos, del país, y tuvimos como un porcentaje dentro de los niños con sobrepeso y obesidad, un 47% de niños tenían criterios de síndrome metabólico, niños entre 10 y 14 años. Wow. Está ubicado la mayoría de los casos que nosotros vimos. Más o menos a nivel internacional creo que más o menos es lo que se refiere. Y si el paciente no tiene sobrepeso, su posibilidad, su incidencia es muchísimo más baja. La diferencia es notable entre un paciente que tiene sobrepeso importante o que, digamos, no en cuanto al diagnóstico del síndrome metabólico, porque para tener síndrome metabólico habitualmente tiene sobrepeso, sino que tengan estas características asociadas a síndrome metabólico. En población sin sobrepeso, el porcentaje es muchísimo más bajo que en pacientes que tienen el sobrepeso, evidentemente. Estamos hablando, según estas cifras, por ejemplo, que tiene Cania, a raíz de sus consultas, que prácticamente 1 de cada 2 niños con obesidad o sobrepeso padece síndrome metabólico. Puede reunir las características para ello. ¿Tiene, digamos, este síndrome efectos o complicaciones que pudieran derivar de él que se puedan evidenciar a corto plazo? ¿O es más bien un síndrome que a largo plazo es cuando se ven lamentablemente los efectos negativos? A ver, es que cuando ya el paciente tiene las características de síndrome metabólico, ya generalmente tiene complicaciones asociadas. Quiero decir, el hecho de que un adolescente sea hipertenso ya es una complicación del sobrepeso o la obesidad. Claro. El hecho de que ese paciente tenga triglicéridos altos ya es una complicación. O sea, básicamente el síndrome metabólico lo que engloba son aquellos pacientes que tienen un riesgo aún mayor al reunir varias de estas características ya anormales de por sí, que tienen mayor riesgo de tener problemas a mediano
a corto, mediano y a largo plazo asociados a esto, con un incremento en las patologías asociadas a estos problemas como la diabetes, la hipertensión y sus complicaciones en cuanto a problemas en los riñones, a problemas visuales. Recordemos que la diabetes es la primera causa de ceguera en adultos y que es la primera causa de insuficiencia renal en adultos. Entonces, hay un incremento en el riesgo de tener complicaciones aún más profundas, pero ya el tener el síndrome metabólico es una complicación del sobrepeso o la obesidad. Tenemos que hacer una pausa, pero al regreso vamos a aclarar también un punto importante, porque hay personas que confunden síndrome metabólico con enfermedad metabólica. ¿Cuál es la distinción allí? De eso hablamos cuando volvamos. Quédense con nosotros. Continuamos en Soluciones hablando hoy sobre el síndrome metabólico. La etiqueta que estamos utilizando es en numeral Soluciones SM, son las siglas de síndrome metabólico. Un tema bastante interesante en la conversación, pues cada vez se pone mejor porque hay que ver cómo sin querer muchas veces los padres estamos predisponiendo a nuestros hijos a desarrollar una condición como esta que puede derivar a futuro, en un futuro quizás no muy lejano, en complicaciones bastante serias, en enfermedades cardiovasculares, inclusive en el desarrollo de diabetes tipo 2, diabetes mellitus, que es una enfermedad crónica, es una enfermedad que no se cura, con la que la persona va a tener que vivir literalmente pues hasta el día que se muera. Exacto. Fíjate, para agregar un poco a la pregunta anterior de las complicaciones, ahorita también se está viendo, se está estudiando toda esta parte cognitiva, pacientes con síndrome metabólico, cómo pueden tener afectaciones en habilidades de cálculo matemático y en pruebas inclusive de nivel cognitivo. Son estudios, digamos, preliminares, pero ya están abordando esa parte y se ha encontrado diferencia entre niñitos que pudiendo tener sobrepeso, obesidad y síndrome metabólico versus lo que tiene sobrepeso, obesidad, pero sin el síndrome metabólico. Y en este aspecto cognitivo que es tan importante, han arrojado algunas diferencias. O sea que digamos que la implicación de la enfermedad pues se extiende a otras áreas que tal vez antes no habíamos mirado mucho. Y vale la pena pensar en qué es lo que queremos como sociedad para nuestro futuro, para el futuro sobre todo de este país, porque estamos hablando de que la obesidad lamentablemente es una de las grandes epidemias del siglo XXI y Venezuela además tiene cifras bastante importantes en lo que se refiere a obesidad infantil, comparados con el resto de la región. Entonces, además tenemos lo que se llama la doble carga, que es que tenemos malnutrición en defecto y en exceso, además, o sea, tenemos los dos problemas. Yo rescato mucho el hecho de que sigamos hablando del tema, porque coyunturalmente estamos en un escenario para el cual tenemos, ¿verdad?, como más elementos para hablar de déficit, pero este tema no hay que abandonarlo, porque una vez que la coyuntura pase, nosotros vamos a volver a lo que epidemiológicamente estábamos en una situación de doble carga y seguramente con el desarrollo socioeconómico del país vamos a tener un ascenso del exceso, que es lo que se ha demostrado internacionalmente que ocurre. Entonces, no podemos abandonar el tema. Sí, y eso es importante además porque si hay un estado de malnutrición aguda, que es lo que está pasando coyunturalmente, como comenta Mariana, el hacer una recuperación demasiado rápida y descontrolada también es otro factor para favorecer problemas como el síndrome metabólico, como la hipertensión y como complicaciones a largo plazo de toda digamos, derivados de toda esta situación. Doctora, la duda que quedaba en el aire, vamos a tratar de responderla lo más rápido posible. Diferencia entre enfermedad metabólica y síndrome metabólico. Sí, la enfermedad metabólica, las enfermedades metabólicas es un tema enorme. Quiero decir, el metabolismo son todos aquellos mecanismos que ejerce un cuerpo o un organismo para procesar y obtener energía a partir, por ejemplo, de los nutrientes, a partir de nutrientes, proteínas, grasas y carbohidratos. Entonces, todos los procesos que llevan a la transformación y a la obtención de energía para nuestras actividades diarias se llama metabolismo, ¿ok? Y eso implica una gran cantidad digamos, de elementos en el cuerpo. Entonces, cualquier enfermedad que afecte el metabolismo en general se denomina una enfermedad metabólica. Entonces, el síndrome metabólico está dentro de las enfermedades metabólicas, pero no son sinónimos una de la otra, ¿sí? La enfermedad metabólica es un concepto muchísimo más amplio, donde hay muchísimas, cientos de enfermedades asociadas y el síndrome metabólico es una de ellas. ¿Puede desarrollarse síndrome metabólico en ausencia de un cuadro de obesidad? Sí hay.
Hay casos de niñitos que son eutróficos, que llamamos, que tienen peso acorde para sus parámetros de medición y no tienen aumento de grasa corporal y pueden tener. Dentro de la distribución, digamos, porcentual de los casos, son un porcentaje muy pequeño, pero sí existe. Es posible. ¿Presenta el síndrome metabólico, digamos, síntomas perceptibles en etapas tempranas de la condición? Sí, bueno, una de las cosas importantísimas es lo que decía Mariana acerca de la vigilancia o el control pediátrico en cuanto a la vigilancia del incremento de peso de esa adiposidad La curva central. de talla y Esa peso. curva de peso y de talla, que deben ser mandatorias en toda consulta pediátrica, llevarlas e individualizarlas para cada paciente, observar esa composición corporal, donde ese aumento de grasita alrededor de la cintura, y comienzan los cauchitos, michelines, como la gente los quiera llamar, que habla de una distribución anormal de la grasa. Esos son signos de alarma, ¿ok? Y sin embargo, muchos de los componentes del síndrome metabólico se detectan, muchos de ellos dentro de la consulta, cuando el paciente se le mide la tensión, cuando se le mide su circunferencia abdominal, cuando se le hacen sus exámenes de laboratorio y se le mide colesterol, triglicéridos y los niveles de glicemia o azúcar en sangre. ¿Afecta este síndrome de igual forma a niños y a niñas? Sí, la distribución No tiene de lo que distinción tenemos, entre de lo que sexos, se ha preferencia. reportado, no hay una diferencia preferencial importante. por ninguno Aunque de los géneros. sí se reporta en cuanto a obesidad, no tanto en niñas, pero sí en mujeres, que pareciera haber un predominio en mujeres, sobre todo en mujeres poco educadas, en mujeres, tiende a haber un predominio en mujeres, pero en cuanto al síndrome metabólico en la edad pediátrica, hasta donde sé, no hay ni mayor diferencia por género. Ahora, es importante porque ustedes están hablando de que en la detección temprana quizás del síndrome metabólico se da más que todo en la consulta pediátrica. Me encantaría aprovechar rápidamente y recordar cuál debe ser la frecuencia con la que durante los primeros 4 años de vida, por lo menos, o 6 años de vida, la madre debe acudir con el niño al pediatra. Sí, la consulta pediátrica inicia con el nacimiento y termina cuando termina, ¿verdad?, la edad pediátrica y empieza la edad adulta, donde ahí pasamos a otro tipo de control. ¿Cuál es esa edad? Eso es importante. Mira, generalmente estamos hablando que a los 18 años, los médicos ahora que hacen la atención de adolescentes trabajan hasta los 18 años. Hay muchos pediatras generales que no son adocentólogos y trabajan también con niños hasta esa edad. Eso es un poco dependiendo de ese feeling con el paciente. Okay. Pero al nacer, a los primeros 15 días, o sea, el día número 15, segunda semana de vida, debe ser el primer control pediátrico. Luego al mes y luego durante ese primer año es una vez al mes, todos los meses. ¿Después del año? Cada 3 meses. Okay. Después de los 2 años, cada 6 meses, si todo está bien, está adecuado. Pero no se acaba a los 4 años ni se acaba a los 5 años, o sea, es continua. Y eso es una lucha que siempre tenemos, porque el sistema a veces de salud público, las mamás te dicen, es que me lo sacaron del control de niño sano porque cumplió 6 años. Cumplió 6 años. Eso no puede ser, o sea, eso es continuado. Las vacunas se acaban probablemente a los 3, 4 años, pero el control pediátrico sigue. Entonces ahí también hay un error conceptual que se ha vendido como que, bueno, hasta donde tengamos vacunas, hasta ahí vamos al pediatra. No, esta vigilancia continúa. De hecho, fíjate que otro de los factores de riesgo, me devuelvo un poquito acá, es lo que llamamos el rebote adiposo antes de los 4 años, ese aumento de grasa desmedido corporal. Antes de los 4 años es un factor de riesgo, él solito, para síndrome metabólico. Entonces, si tú dejas de llevar a tu niño al pediatra a los 2 años porque se acabaron las vacunas. Como lo hacen la mayoría de las personas. Bueno, mira, ya cumplió los 2 años, listo. Listo. Exacto. Y solamente lo llevas si está enfermo. Te pierdes, digamos, toda esa oportunidad de seguir detectando síntomas de alarma para intervenciones tempranas que te puedan evitar terminar con una condición de esta. Y de allí, digamos, la respuesta para muchas personas que se preguntan, bueno, pero ¿por qué es tan necesario llevar a los niños todos los meses y cada cierto tiempo al pediatra? Es por eso, es porque para detectar problemas a tiempo y hacer prevención o detección temprana de situaciones o enfermedades, el paciente tiene que ir a la consulta. Situaciones de enfermedades que pueden incluso tener repercusiones de por vida. Así es, y que no solamente van en la parte metabólica. También es importante recordar que la adolescencia es otro periodo importante en el cual el paciente tiene que acudir a la consulta. O sea, si el paciente por alguna razón se perdió, que no debería ser, recordar que el inicio de la adolescencia, que generalmente está marcado por cambios puberales, que son detectables más fácil en niñas que en niños, además,
este es un momento importantísimo porque ocurren una serie de cambios físicos en cuanto a crecimiento, en cuanto a los cambios hormonales asociados al desarrollo, en cuanto al incremento de la hormona de crecimiento, en cuanto a la alimentación, en cuanto a la conducta de ese paciente, que hay que vigilar porque es otro fenómeno, otro momento importante para hacer detección, para intervenir de manera temprana. Ahora, quizás muchos adolescentes de 12, 13, 14 años no les gusta estar sentados en la sala de espera de un consultorio donde además tienen puros niños de meses de nacido, Sí, ¿no? sí. Entonces, en ese caso, ¿a qué otro especialista se pudiera acudir para que el adolescente no se sienta como desubicado? Sí, justamente esa es una de las, porque tiene muchas, obviamente. La especialidad dentro de la pediatría del médico de adolescentes, justamente eso, que le brinda, digamos, ese espacio de encontrarse en una sala de espera con iguales a él y no con niños más chiquitos. Es muy frecuente lo que está pares. señalando. Sí. Yo insisto en una cosa que señalaba Rosa, es súper importante, porque fíjate que el adelanto, ¿verdad?, de los síntomas, los signos de inicio de pubertad de la adolescencia, una adolescencia que empieza tempranamente, ese también es un signo, una condición que va asociada al riesgo de síndrome metabólico. Sí. La sobrepeso Entonces, o la obesidad favorece la posibilidad de que la pubertad se adelante. Wow. Más incluso en niñas que en niños, con un poquito más de detección o de frecuencia, pero que puede ocurrir en cualquiera de los dos géneros, y el hecho de tener sobrepeso, obesidad o adiposidad puede hacer que haya cambios hormonales que favorezcan una pubertad, incluso precoz o temprana. ¿Qué cambios a nivel orgánico van sucediéndose en el cuerpo una vez que ya se desarrolla el síndrome metabólico? ¿Es cierto que el niño es más propenso a desarrollar, por ejemplo, arteriosclerosis? Sí. ¿Qué otras enfermedades o condiciones? Sí. A ver, cuando ya hay síndrome metabólico, entonces ya el paciente tiene complicaciones generalmente asociadas a sobrepeso, obesidad. O sea, ese paciente, por ejemplo, tiene un incremento en los niveles de insulina, que es lo que se llama entonces la resistencia a la insulina, que mucha gente utiliza como un diagnóstico per se, pero que realmente forma parte de lo que se llama la fisiopatología de los cambios metabólicos asociados al sobrepeso o a la obesidad o a malos hábitos, porque no hemos hablado de la actividad física, que es otra cosa importante. Entonces, este paciente puede tener resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina básicamente es la expresión o es que el paciente requiere producir mayor cantidad de insulina para que haga el efecto que él debería hacer. ¿Qué hace la insulina? La insulina básicamente lo que hace es que controla el nivel de azúcar en la sangre, hace que el nivel de azúcar en la sangre esté dentro de ciertos límites. Cuando yo tengo resistencia a la insulina, en vez de que una molécula, que una llavecita, llamémosla insulina, vaya a la puerta de la célula y permita abrir la puerta y que el azúcar entre y sea quemada o metabolizada, yo necesito producir 3, 5, 10 niveles o llavecitas de la misma insulina para hacer ese mismo efecto. Entonces, eso ocasiona evidentemente una alteración que no se sabe exactamente por qué ocurre a nivel molecular, que hace que este paciente tenga mayor predisposición a hacer diabetes. Además, estos jovencitos que tienen triglicéridos altos, colesterol bueno, bajo, tienen entonces la posibilidad de hacer un fenómeno. A ver, la obesidad es una enfermedad inflamatoria y esa inflamación puede afectar la parte interna de los vasos sanguíneos, que a la larga entonces va a llevar a un proceso de arteriosclerosis, endurecimiento de las arterias, entonces eso lleva a hipertensión arterial. O sea que hay un montón de cambios asociados que son los que favorecen este ¿La incremento. función renal también se puede ver afectada? Sí. ¿En los niños con síndrome metabólico? A ver, como consecuencia de los problemas que componen el síndrome metabólico, sí, porque cuando la hipertensión se hace crónica, esa hipertensión afecta todos los vasos sanguíneos del cuerpo, afecta a los vasos sanguíneos del riñón y favorecen entonces a la posibilidad de que estos pacientes terminen con insuficiencia renal. Pero también la hiperglicemia crónica daña estas arterias, por eso es que es la suma de factores de riesgo que hacen que estos trastornos conlleven a complicaciones mucho más graves a corto, mediano y largo plazo. ¿Hay relación entre el síndrome metabólico y el síndrome de ovarios poliquísticos? De eso vamos a hablar al regreso de la pausa. Quédense con nosotros, ya venimos. Usted. Sostenida. Continuamos en Soluciones, hablando hoy del síndrome metabólico, de todas las implicaciones que esto puede tener para la salud del niño, del adolescente, sobre todo en la etapa adulta de esa persona, porque de repente para lo que nosotros hoy es un niño sencillamente que está gordito, que está rellenito, que provoca morderle los cachetes, los bracitos, probablemente se vaya a ser un adulto que el día de mañana pues tenga su vida, digamos, bastante limitada gracias al desarrollo de diabetes, producto
de esos malos hábitos que nosotros los padres permitimos o inclusive o a los que estuvimos predisponiendo a nuestros hijos durante la niñez. Es importante hablar de temas como este. Hay un aspecto fundamental. ¿Se puede curar el síndrome metabólico? Bueno, se pueden controlar las manifestaciones o lo que está presente, los síntomas que están presentes, ¿ok? Okay. Pero recordemos cuando hablamos de síndrome metabólico ya hay alteraciones importantes que pues lo hemos repetido en varias oportunidades. ¿Que son reversibles esas alteraciones? Algunas de ellas es posible que sí, también depende del tiempo de evolución del síndrome metabólico, el tiempo de evolución de ese sobrepeso, obesidad o adiposidad central. O sea, hay diferencias dependiendo de cada paciente individual, porque además el síndrome es uno, pero los pacientes son pacientes, o sea, cada niño y adolescente es un individuo y es un caso distinto. Entonces, algunos de estos hallazgos pueden ser reversibles a través del tratamiento, del cual hablaremos posteriormente. Algunos se pueden moderar o matizar sus efectos y, por supuesto, prevenir que los daños que ocurran a mediano y a largo plazo sean menores o idealmente que no existan. Es cierto que también uno de los síntomas para detectar de repente síndrome metabólico es cuando en los niños o adolescentes comienzan a aparecer como estos oscurecimientos de la piel, sobre todo a nivel de cuello, debajo de las axilas, por la zona de la ingle. Sí, al examen físico ese es uno de los signos, ¿verdad?, que podríamos llamar como de alarma, de llamada de atención, y es esos cambios que ocurren en la piel donde hay un oscurecimiento, un aumento, digamos, de la densidad de esta zona, inclusive puede ser muy notorio, pudieran verse inclusive como cordones que están sobre la piel. Que a veces uno dice, bueno, pero es que ese muchacho, esa niña no se lavó bien, ¿no? Exacto. Sí, es un oscurecimiento de la piel. No tiene que ver con temas de higiene, es un oscurecimiento de la piel que puede, y la ubicación es esa que tú relacionas. Es un signo del examen físico que para nosotros es un signo que puede sumar para... Sí, que es uno entre varios, o sea, que es uno entre varios hallazgos. ¿Hay relación entre síndrome de ovarios poliquísticos y el síndrome metabólico? Sí, a ver, si yo tengo, el síndrome ovario poliquístico es igual, es un síndrome, o sea que hay varios signos asociados y es un tema bien complejo que se observa en adolescentes. ¿Y por qué hago esta acotación? Porque a veces a mí, en mi caso, que soy endocrinólogo pediatra, me refieren niñitas sin desarrollo, con unos folículos ováricos y con un diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico en una niña pre-apuberal. Entonces, no. El síndrome de ovario poliquístico es una serie de hallazgos que involucran como uno de los órganos, digamos, asociados o afectados al ovario. Y sí, pareciera haber una relación entre sobrepeso, resistencia a la insulina y la posibilidad de desarrollar ovario poliquístico como una asociación. Entonces, es un síntoma del síndrome metabólico, vemos que no está englobado dentro de los hallazgos del síndrome metabólico, pero puede haber una asociación entre la existencia de ovario poliquístico y que su incremento o su mayor posibilidad de ocurrir en pacientes que tienen sobrepeso o que tienen síndrome metabólico. Importante. Ahora, también es, digamos, un punto fundamental hablar de estas estadísticas, porque hemos estado mencionándolo durante todo el programa, que en efecto el síndrome metabólico es un factor de riesgo importante para el desarrollo de una enfermedad crónica como la diabetes, pero en cifras, más o menos, ¿cuál es la incidencia o qué porcentaje de esos casos de diabetes tienen como factor causal principal un síndrome metabólico? Esas preguntas es difícil. Porque realmente estudios que lo hagan así de esa manera no conocemos. Lo que sí sabemos que el riesgo, lo que decíamos, un paciente con síndrome metabólico tiene 5 veces más la oportunidad, el riesgo de desarrollar diabetes mellitus. Sobre todo, además, si la persona tiene antecedentes familiares. Sí, ahí que también es otro factor muy importante, que es la parte de los antecedentes o la herencia. Entonces, hay definitivamente puede existir una predisposición genética a la diabetes y ya se han demostrado genes que están involucrados en la mayor posibilidad familiar de tener diversas enfermedades, incluyendo la diabetes tipo 2 en particular. Es decir, que si se tienen familiares, de repente, si su mamá, su papá, su abuelo, uno de sus tíos, padece de enfermedad cardiovascular, tuvo enfermedad cardiovascular o tuvo o tiene diabetes, hay que estar 3 o 4 veces más pendientes del estilo de vida de ese niño. Y obesidad también lo metemos en esa lista. Sí, fíjate, esta es una de las enfermedades, como muchas otras, a medida que se avanza en los estudios, donde se ha visto la relación entre esa base genética y la interacción con el ambiente. Y está lo que se llama ahora la epigenética, donde lo que es la parte de los nutrientes
son capaces de disparar a unos genes para que se expresen y sinteticen un tipo de proteína y no otros. Entonces, aquí esta es una de las enfermedades donde se ve muy claramente el ejemplo. Cómo la dieta de esa mamá embarazada o cómo la dieta, la primera alimentación de ese niño que a lo mejor no recibió lactancia materna, ese es un factor de riesgo muy importante para problemas de sobrepeso, obesidad y síndrome metabólico, como ese niño que además que no recibió lactancia materna, sino la recibió artificial e hizo la incorporación de alimentación complementaria antes de tiempo. Esa combinación es mortal. O sea, eso es un factor de riesgo para sobrepeso, obesidad y síndrome metabólico muy importante. Entonces, ahí se ve cómo esa base genética es modulada, modificada por la alimentación de este organismo y se hacen que se expresen ciertos genes y no otros. Entonces, este es un ejemplo muy importante de esa interacción, así como en otras enfermedades aquí lo vemos. ¿Por qué aporta tanto esa ausencia de lactancia materna en el niño combinada con un inicio de la alimentación complementaria de manera muy temprana o precoz? Uno, porque lo que decíamos, como la curva de ganancia y peso de ese niño va a ser muy diferente, ¿verdad? A la de un niño con alimentación artificial, con fórmula. Nosotros vamos a tener una curva de ganancia de peso adecuada, como debe ser, cuando ese niño recibe la lactancia materna exclusiva durante los 6 primeros meses. Caso contrario, la ganancia de peso es mayor, es más acelerada, que era lo que decíamos justamente, que sea como tiene que ser, pero no que sea acelerada, que vaya al ritmo adecuado. Y justamente las gráficas de la OMS con las que contamos actualmente nos define exactamente cómo debe ser. Antes teníamos unas gráficas que no describían ese deber ser, estas sí. Entonces nosotros tenemos un parámetro muy adecuado para medir por dónde debemos ir. El hecho de que no haya lactancia materna hace que esta ganancia de peso no sea la adecuada. La calidad de los nutrientes también en términos de la composición de la grasa es muy diferente a la de la leche materna, a la de la fórmula infantil, aunque esta cada vez trata de parecerse más, no es igual. Y ese también, el tipo de grasa también tiene que ver con esto que decimos, ¿verdad?, de cómo hace estos nutrientes, cómo impactan estos nutrientes en la expresión de los genes. Dieta alta en calorías, baja en nutrientes y baja en fibras, sumado con una ingesta excesiva de azúcar, el sedentarismo, del que ya vamos a hablar, y una combinación entre colesterol alto, el azúcar alta y la hipertensión son, digamos, los principales factores de riesgo que pueden predisponer al niño a desarrollar síndrome metabólico. ¿Cómo, digamos, sacar a nuestro niño y mantenerlo a salvo de repente de esta lista, de estas estadísticas? De eso vamos a hablar al regreso de esta pausa, que es lo más importante acá, trabajar en la prevención, porque probablemente sí, muchos de estos efectos del síndrome metabólico puedan ser reversibles, pero definitivamente es algo que le va a demandar de usted muchísima paciencia. No es un tratamiento de un mes, no es un tratamiento de 2 meses, así que es mejor prevenir que iniciar este largo proceso de recuperación en el niño y adolescente. Vamos a hablar de cómo hacer esto de la mejor manera al regreso. Pediátrica. Continuamos hablando de este tema tan importante, el síndrome metabólico, sobre todo en la temprana infancia, en la adolescencia, porque es tan importante prevenirlo. Y justamente vamos a hablar de inmediato de prevención. Ya enumeramos cuáles eran los factores de riesgo. Ahora, ¿cuán importante, por ejemplo, puede ser para un niño trabajar en la prevención, sobre todo cuando ese individuo tiene antecedentes familiares? ¿Es posible prevenir el desarrollo de un síndrome metabólico aun cuando papá y mamá tengan alguna enfermedad cardiovascular o padezcan diabetes? Sí, la idea de trabajar en la prevención básicamente es que además, desde el punto de vista de salud pública, desde el punto de vista de tratar estas complicaciones que se presentan, es mucho más fácil, como en muchas situaciones, prevenir que lamentar, como dice el dicho. Entonces, sí, trabajar en la prevención es súper importante porque además en la edad pediátrica tenemos pocos elementos medicamentosos o farmacológicos que nos permitan el tratamiento de estos pacientes. Entonces, la prevención es súper importante. Mucho más si existen los antecedentes familiares. ¿Hay que tener especial cuidado en la pubertad? Hay que tener especial cuidado desde que el niño nace, la verdad. O sea, esto es un trabajo continuo, a largo plazo.
Incluso desde el momento de la que antes que, concepción. desde Sí. antes que, exacto. Incluso desde antes, porque lo que comentaba Mariana era cierto. Igual, la expresión, o sea, cómo transmito yo mis genes a ese niño también depende mucho de cómo yo me cuide, porque la expresión de mis genes van a afectar cómo ese niñito puede a futuro hacer un trastorno metabólico. Madres con sobrepeso al momento de concebir al niño pueden predisponer más al niño a desarrollar Así este es. tipo de condiciones. Ajá, exactamente. Madres de con afecciones. sobrepeso, madres con enfermedades metabólicas tipo trastorno de los metabolismo de los carbohidratos. Aquí es muy importante, si hablamos de prevención, nos vamos al principio de, digamos, de los momentos en los que podemos ser oportunos en esa prevención. Y en el embarazo es un momento ideal. La ganancia de peso, como decíamos al principio, durante el embarazo y la condición metabólica de ese embarazo, hay que vigilarla y cuidarla. Entonces yo aprovecho para ponerle a la orden e invitar a toda la audiencia a que en Cania, que queda en Antímano, Centro de Atención Nutricional Infantil Antímano, de Empresas Polar, tenemos una consulta de atención nutricional de la embarazada, donde nos encargamos justamente de hacer que esa ganancia de peso sea adecuada y que el producto de ese embarazo no tenga el riesgo de tener un bajo peso al nacer. Ya por ahí estamos eliminando uno de los factores de riesgo para la condición del síndrome Y metabólico. prevenir es mejor que lamentar. Sí, entonces la prevención comienza desde antes, en el embarazo, a través de esa consulta, la de Cania Perfecto, y los obstetras dentro de su consulta favoreciendo la alimentación sana y balanceada, favoreciendo el incremento de peso adecuado durante el embarazo y la práctica de actividad física controlada y vigilada durante el embarazo. Y una vez que el bebé nace, entonces, a través del fomento de la lactancia materna, que es súper importante, iniciar la alimentación complementaria, que para las mamás que dirán, bueno, ¿qué es eso? Bueno, es la lactación es el inicio de alimentos diferentes a la leche y hacerlo en el momento oportuno, por ejemplo, y además fomentar que en la familia exista un consumo adecuado de vegetales, de frutas, o sea, que haya una alimentación balanceada de todos en la familia, porque recordemos que nosotros somos el ejemplo de lo que nuestros hijos comen. Así es. Si usted Entonces, quiere que su hijo coma brócoli, usted tiene que comenzar por comer así brócoli, mismo por es. ejemplo. Así Sí. mismo es. Y puntualizar que es a los 6 meses donde recomendamos que se haga esa incorporación de los alimentos complementarios, no antes solo lactancia materna, luego esta alimentación. Y desde muy chiquitos ir trabajando el concepto de la actividad física. ¿Cómo trabajamos el concepto de actividad física si es un bebé? Pues bueno, póngalo en el piso, no lo cargue todo el día, no lo tenga en el portabebé, no lo tenga en el coche. El piso es un área excelente para que ese niñito vaya haciendo, ¿verdad?, trabajo de motricidad gruesa y vayamos, digamos, fomentando ese tema de la actividad. Cuando el niñito ya empiece a gatear, a caminar, entonces vamos a propiciar actividades al aire libre, idealmente, donde ese niño pueda entonces correr, brincar, caminar, subir, escalar, todo ese tipo de actividades. No estamos hablando de una actividad física programada que nos cueste Formal. dinero, que nos cueste tiempo, sino En lo que su podamos casa, garantizar con los en su juguetes. entorno. Ese es el Con mensaje. Esto a mí me encanta llamarlo, que yo digo siempre, que mi hija puede tener muchos juguetes espectaculares, pero uno le Le pone gusta la- un potecito de mantequilla vacío y con ese pasa todo el día. Así es, Es una así cosa es. impresionante. Exacto. Así es. Ahora, ¿cómo debe ser la dieta más adecuada para un niño o para estos niños y adolescentes en materia, o digamos, si lo que nos estamos proponiendo es prevenir el desarrollo de síndrome metabólico? Sí, la prevención es una alimentación, digamos, que sea equilibrada. Hay 6 grupos de nutrientes, ¿verdad?, donde están los lácteos, las carnes, las frutas, los vegetales, las grasas, que no los podemos dejar y el grupo que nosotros llamamos los cereales, carbohidratos, almidones. O sea, que todos los días nuestra alimentación tenga cada uno de esos grupos. Estamos hablando de alimentos naturales. Ricos en fibras. La menor cantidad de alimentos procesados, porque sabemos que son ricos en azúcares de rápida absorción, que digamos que en esto son los que promueven esos niveles de insulina tan altos y rápidamente, y alimentos que nos aporten fibra. Entonces, los vegetales y la fruta, acordarse de la campaña 5 al día. 5 al día, ¿qué significa? Mínimo 3 veces al día fruta y mínimo 2 veces al día vegetales. Entonces, con eso estamos garantizando un aporte de fruta adecuado. Menos procesado, estamos también evitando las grasas saturadas y las grasas trans, que también son, digamos, afectan negativamente el estado nutricional. Cuando el paciente ya tiene la condición, las recomendaciones nutricionales van muy parecidos a esto. Una cantidad de carbohidratos refinados mínima, si es posible 0,
pero si no hay una mínima cantidad permitida. El tipo de grasas, la proporción se mantiene, pero la calidad hay que cuidarla mucho, tratando de que lo que sea grasas saturadas y grasas trans no sea más allá del límite permitido, que la fibra esté presente a través de lo que dijimos, frutas, los granos, son buenos aportes de fibra. Y esto va de la mano ya en tratamiento, también en prevención, las dos cosas, la actividad física. O sea, el ejercicio solito tiene un impacto, él solo, sin que haya otra modificación, un impacto en la parte metabólica. Para el síndrome metabólico. Muy importante. ¿Cuál es la mejor actividad física? Eso me lo preguntan el 90% de los papás que van a la consulta. La mejor actividad física es la que usted pueda hacer de manera constante, de manera frecuente, que le sea cómoda y que le sea fácil hacer. Puede ser dentro de casa o fuera de casa, porque puede ser no programada o programada, ¿ok? O sea que puede ir al fútbol, al básquet, a natación, etcétera. Pero también hay elementos dentro de casa que se pueden utilizar. Por ejemplo. Ya para terminar. En las niñas, baile, juegos con pelota, salir a jugar, salir al parque, salir a correr, por ejemplo, ¿sí? Entonces son esas cosas, salir a caminar en familia. Las escaleras de los escaleras edificios. dentro del edificio. O sea, hay cosas que se pueden hacer dentro de casa y la recomendación mundial es que los niños entre 5 y 15 años deberían hacer 5 horas mínimo de actividad física a la semana. 5 horas semanales de actividad física que las pueden repartir en medias horas, en horas completas o 1 hora diaria 5 veces a la semana si lo quieren más fácil. Pero esa es la recomendación, al menos para ayudar a prevenir enfermedades a mediano, a largo plazo, que es súper importante. Muchísimas gracias a ambas por habernos acompañado el día de hoy, sobre todo para darnos estas pautas finales que son importantísimas en materia de prevención para el síndrome metabólico. Como ya lo dijimos, pues un factor de riesgo importantísimo para el desarrollo de enfermedades mucho más graves, enfermedades cardiovasculares y como por ejemplo también la diabetes. Así es. Amigos, muchísimas gracias por acompañarnos como todos los días. Recuerden que el ejemplo comienza por casa. Siempre es mejor ser parte de la solución que del problema. Nos vemos mañana.